Bueno, como bien lo manifestó, voy a hablar esta noche sobre la acción de protección. Sin embargo, quiero pedirles disculpas, no voy a proyectar diapositivas. Lo que pasa es de que en mi retorno desde la sede de Guayaquil por algunos temas universitarios, tuve un inconveniente con mi computadora y perdí el archivo. Entonces, pero me comprometo a esto, en estos días compartirles un archivo en el cual recoja todo lo que obviamente vamos a ver hoy. Eso en un primer momento. En un segundo momento, bueno, más o menos les voy a indicar cómo es lo que, o qué es lo que tenía preparado para esta noche, ¿no? Porque básicamente, al ser un tema sobre la acción de protección, es importante, por ejemplo, conocer el objeto, la naturaleza, la legitimación, la competencia, la admisibilidad y procedencia, el tema probatorio, el procedimiento, la sentencia, los recursos y acciones que podríamos proponer en contra de sentencias de garantías jurisdiccionales, y en este caso como el de la acción de protección, ¿sí? Ahora bien, para mí es importante, ¿sí? Siempre dejar claro cuál es el objeto de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Que si nosotros la vemos desde un punto de vista teórico, ¿sí? Desde el garantismo positivista o pospositivista, si quieren llamarlo así, de Luigi Ferrajoli, pues serían unas garantías secundarias porque a la final lo que van a hacer es evitar, cesar o reparar derechos, ¿no? Entonces las garantías jurisdiccionales en Ecuador están configuradas en ese sentido. Los verbos rectores en este contexto de las garantías jurisdiccionales son eso, claro está, con sus diferencias bien marcadas en función de los derechos que se van a proteger. Claro, y es que estos derechos que se protegen o que se reparan, a la final nacen de vulneraciones o de la inobservancia del garante primario, ¿no? El garante primario viene a ser el Estado, los particulares, y en este contexto, frente a esas obligaciones de hacer o no hacer, los garantes primarios, al vulnerarlas, al inobservarlas, lo que generan precisamente es que nosotros contemos con un segundo mecanismo, que es esta garantía secundaria, la cual nos va a permitir precisamente materializar los derechos o en su defecto reparar esos derechos. Dicho eso, es muy importante, ¿no? Lo que la doctora Tania nos había comentado hace un momento es sobre el tema de las medidas cautelares, porque siempre hay una conexión también con las medidas cautelares y la acción de protección, porque como bien lo explicó, cuando son conjuntas puede proponérsela conjuntamente con una acción de protección, por ejemplo, ¿no? Y por ahí la 364-16-C-CC ya estableció lo que más o menos le acuñó como una especie de mutación de garantía jurisdiccional, ¿no? Es decir, convertirla de autónoma a conjunta con una acción de protección, como ocurrió en un famoso caso conocido acá en la ciudad de Cuenca como el caso Río Blanco, ¿no? Se propuso una medida cautelar autónoma y posterior a eso el juez la conoció y con base en el precedente de la 364, que modificó un poco la 034, que también le explicó muy bien la doctora, pues a la final lo que se hizo fue eh, cambiar de medida cautelar autónoma a una garantía jurisdiccional de acción de protección más medida cautelar. Sí, pero quien la cambia es el juez. A la final ahí nos queda una primera pregunta. ¿Qué pasa con la imparcialidad del juez? ¿O es que tenía que haberse regresado a la sala de sorteos para que se sortee un nuevo juez? No sabemos. Pero la 374 nos deja esa duda. Pero ¿por qué quiero empezar con esta breve introducción? ¿No? Porque a la final, o sea, el objeto de las garantías jurisdiccionales es eso, ¿no? De evitar, cesar y reparar los derechos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos como título a la garantía jurisdiccional reconocida en el artículo 88 de la Constitución y en el artículo 39 hasta el 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como acción de protección. Pero sin embargo, sí, a manera de reflexión nada más, no es que me protege. A la final lo que va a hacer es reparar. Consecuentemente debería ser una acción de reparación, ¿no? Solamente para dejarlo eso ahí en el debate. Al ser una acción de reparación, entonces, tenemos como el verbo rector para encontrar su objeto, la reparación. Pero ¿qué va a reparar la acción de protección? Va a reparar precisamente los derechos vulnerados, ya sea por acción o omisión, por parte de las autoridades públicas no judiciales, ¿sí? O aquellas que se encuentran previstas en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Porque si nos damos cuenta, en el artículo 41, bueno, está ahí un subtítulo que dice procedimiento o procedencia de la acción de protección, ¿no? Cuando podríamos modificarlo y decir, aquí se encuentran todos los legitimados pasivos, es decir, en contra de quienes yo voy a proponer la acción de protección. Entonces, aquí ya viene un primer tema bastante interesante, ¿no? Que se activa frente a cualquier vulneración de derechos.
Pero si revisamos la Constitución solamente se refiere a los derechos constitucionales, ¿no? Pero el 39 de la Ley Orgánica lo amplía y habla también de los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, eso es bastante interesante porque si notamos, no solamente se está refiriendo a los derechos que están en la Constitución, sino también a los que se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales y que expresamente no se encuentran en la Constitución, pero que implícitamente están reconocidos a través del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, el 424, inciso segundo, viene a configurar este espacio de reconocimiento de derechos, ¿sí? Porque en el 424, inciso segundo, se reconoce el bloque de constitucionalidad. Y es que es a partir del bloque de constitucionalidad entonces que nosotros podemos identificar qué derechos son los que se han vulnerado. Y en este contexto, pues todos los derechos entonces que se podrían reparar a través de la acción de protección son los que pertenecen al bloque de constitucionalidad. Claro, más adelante ya vamos a ver sobre temas de inadmisión, improcedencia, que por ahí podríamos ver cuándo podríamos llegar incluso a desnaturalizar la garantía jurisdiccional por invocar un derecho que se encuentra en la Constitución, pero que tiene su propio desarrollo en la ley. Entonces, en este contexto es bastante interesante, ¿no? Lo que ha venido diciendo, por ejemplo, la Corte Constitucional respecto al objeto de la acción de protección, ¿sí? Y que, por ejemplo, cuando nosotros no, revisamos, por ejemplo, sentencias como la 063-13-CEP-CC o la 001-16-PJO-CC, encontramos cuál es el objeto de la garantía jurisdiccional, ¿no? Y no solamente es un mero control C, control V, que se realiza, ¿no? Desde la Constitución y la ley orgánica para trasladarlo a la sentencia, sino que amplía este objeto y les dice, bueno, a la final el objeto de la acción de protección es reparar los derechos y por lo tanto no es una garantía ni residual, ¿sí? Es una garantía de aplicación directa, que sí tiene sus límites y sus límites los vamos a encontrar en aquellos casos en los que no se proponga la desnaturalización del mismo. Y cuando yo propongo la desnaturalización de una acción de protección, sería la pregunta, ¿no? Cuando me salgo de la esfera constitucional y caigo en la esfera constitucional y pretendo, por ejemplo, pedir la prescripción extraordinaria de dominio de un bien, ¿sí? A través de acción de protección, cuando para eso tengo otra vía, ¿verdad? Causal de improcedencia, podríamos ya ir eh, anticipando. Entonces, en este contexto también hay muchas cosas, por ejemplo, que se ha dicho sobre el objeto de la acción de protección. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de los conflictos que se genera pues respecto a esa errónea aplicación o interpretación de aquellas disposiciones normativas que se encuentran supeditadas a la Constitución o más bien conocidas como infraconstitucionales, estas no van a ser objeto del análisis de la acción de protección. ¿Por qué razón? Pues porque para ella existen intérpretes normativos correspondientes, dice la Corte Constitucional en la 063-13-CEP-CC. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque como les dije anteriormente, si es que hay un camino, hay una vía idónea o adecuada para poder desarrollar la acción para poder pedir la reparación del derecho constitucional, pues entonces no podríamos nosotros activar a la vía constitucional, conocida como acción de protección, para reparar el derecho que sí se lo puede reparar en vía ordinaria. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Porque la 001-16-PJO-CC, yo siempre digo, es la sentencia que desarrolla muy bien la acción de protección. Más adelante encontramos la 2006, en la cual ya recogen algunas líneas jurisprudenciales respecto al límite también que tiene la acción de protección en ciertos casos, cuando se pretende pedir la reparación de derechos que en realidad tienen su propia vía, ¿no? Pero a su vez, ¿cuál es el precedente en sentido estricto que se genera en la 2006, que a la final fue tan discutido y tan debatido en la academia y entre los jueces, ¿no? La práctica procesal. Pero también, por ejemplo, ¿cuándo podríamos nosotros identificar que el objeto de la acción de protección no sería, o más bien sería desnaturalizado, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las decisiones emitidas dentro de procedimientos coactivos. Entonces, ¿estos procedimientos constituyen o no constituyen actos de autoridad pública no judicial? Sabemos que no, ¿verdad? Por lo tanto, procede una acción de protección en contra de los actos de los jueces de coactivas, ¿sí? Que vienen a desarrollar algunas situaciones en contra de los particulares
pues pueden ser impugnadas a través de la acción de protección o hay una vía idónea o adecuada. Entonces ahí tendríamos que diferenciar, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la acción de protección? ¿Cuál es la vía adecuada? Y en función de eso, por ejemplo, sentencias como la 173-12-C-CC y una eh, que siguió después esta línea, la 151-14-C-CC, fueron desarrollando y encontramos nosotros ya, por ejemplo, cuál es la respuesta a este conflicto que se podría venir, ¿no? Porque al final los procesos coactivos, pues, o los procedimientos coactivos no constituyen, ¿verdad?, actos de autoridad pública judicial, ¿sí? O es que los actos coactivos sí constituyen porque tienen jurisdicción. Entonces, en función de la jurisdicción es que podríamos encontrar nosotros la respuesta a esto. Pero otro caso, por ejemplo, la acción de protección podría proceder para declarar que se ha operado el silencio administrativo. ¿Sí? Sabemos que no, ¿verdad? Porque para eso hay una vía idónea y adecuada. No podemos utilizar la acción de protección. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos sentencias como los 605, no, 665-18-EP/21 que vienen desarrollando estos temas. Y es importante, entonces, con esto quiero en un primer momento incentivar a la lectura de la jurisprudencia, porque a veces nosotros, claro, conocemos la ley orgánica, conocemos la constitución, pero no se desarrolla todo. El desarrollo normativo lo encontramos precisamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de los precedentes que de ella han emanado. Y haciendo un paréntesis nada más, porque es importante tener claro que cuando yo me refiero a disposiciones jurídicas, me refiero a los artículos, a esos artículos que, por ejemplo, los encontramos así en la Constitución, en la ley o en cualquier código, ¿verdad? Esos son disposiciones jurídicas. Pero la norma la encontramos a partir de la interpretación. Es decir, a la disposición jurídica interpretada le encontramos la norma. Y esa norma, por lo general, lo encontramos en la jurisprudencia y en los precedentes de la Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, es ahí donde está la norma. Y es esa norma la que tenemos que aplicar. Por eso es importante conocer, ¿sí? Sobre todo, la jurisprudencia y los precedentes de la Corte Constitucional. Es más, recién salió una guía de la acción de protección o manual, ¿sí? No recuerdo bien el nombre, guía o manual de la acción de protección que la Corte Constitucional difundió, ¿no? Y que entiendo que entre otras personas trabajaron sobre este tema, Daniel Gallegos, un experto constitucionalista ecuatoriano. Y, y es muy sencilla de irla revisando, ¿no? Entonces yo les invito también a la lectura del mismo y que, por ejemplo, si son operadores de justicia o en su defecto, siendo ya muy específicos, son jueces, pues podrían ahí encontrar muchas respuestas, porque a veces nos equivocamos y podríamos caer en algo que se conoce como desnaturalización de la acción de protección o en su defecto abuso del derecho, ¿no? Entonces, para poder identificar estas situaciones, hay que tener claro en qué consiste una desnaturalización de la acción de protección, ¿sí? Por ejemplo, eh, la sentencia, ya, siguiendo, por ejemplo, la línea de análisis que tiene la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 3043-19-EP/24, la Corte utilizó pues esta sentencia para resolver un caso. Pues es importante que a partir de ese análisis de la pretensión de la demanda y los fundamentos para identificar la desnaturalización de la acción de protección, puede ser que se identifique que haya sido activada para fines diferentes a los que el diseño constitucional y jurisprudencial eh, se refiere, ¿no? O lo ha establecido como tal. Pues el irse en contra de ese diseño constitucional y jurisprudencial deviene en la vulneración al derecho, por ejemplo, de la seguridad jurídica. Y es que esto es muy importante, ¿no? Porque la seguridad jurídica tiene tres elementos, ¿verdad? Previsibilidad, certidumbre y que sea dictada por autoridad competente. En este contexto, esos tres elementos son muy importantes para resguardar la seguridad jurídica, un derecho que está reconocido en el artículo 82 de la Constitución, como bien lo saben todos y todas. Ahora, esta desnaturalización, por ejemplo, ¿sí? La Corte fue clara analizándola, ¿sí? Y respecto a la acción de protección en la sentencia 224-23-JP/24, estableció que la acción de protección se desnaturaliza, ¿sí? Eh, eh, cuando es instrumentalizada para atender asuntos propios de la justicia ordinaria, lo cual obviamente va a atentar, ¿sí?, contra la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque existen otras vías y mecanismos judiciales adecuados, ¿sí? Entonces, cuando yo la planteo para cualquier litis,
y por sus características, obviamente, impide esta presentación de acciones de protección, estoy conllevando a la desnaturalización manifiesta, ¿sí?, de la acción de protección. Por lo tanto, yo tengo que identificar claramente cuál es el caso, ¿sí? Es decir, los elementos fácticos se ajustan o no se ajustan a una realidad constitucional, es decir, a una realidad en la que la acción de protección podría resolver, ¿sí?, o podría reparar ese derecho. Y siempre y cuando no invada esa esfera de la jurisdicción ordinaria. Entonces, por ahí estamos viendo un criterio que también ya se había desarrollado en la sentencia 00116PJO-CC, porque a la final lo que decía, que si bien es cierto, no es residual, es una garantía directa, pero tampoco esto significa que sea una garantía de superposición a cualquier otra vía o cualquier otra jurisdicción, ¿sí? Entonces, en este contexto, es muy claro lo que dice la Corte Constitucional respecto a la desnaturalización. Pero es que esto también es muy importante, ¿no? Porque, al menos para mí, va de la mano siempre este tema de desnaturalización con el abuso del derecho, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto al abuso del derecho, ¿no? Por ejemplo, es muy enfática en la sentencia, perdón, 2231-22-JP/23, porque ahí establece que la Corte dice que la intención de inducir a error a las autoridades judiciales, en opinión de la Corte Constitucional, permite inferir que que existe ánimo de causar daño a la Administración de Justicia Constitucional, porque lo que se busca es que prospere una pretensión que obviamente desnaturalizó una garantía jurisdiccional, ¿sí? Entonces, esta activación de la acción de protección para pedir la declaratoria y no, ojo, el reconocimiento y la reparación de ese derecho, sino lo que se busca es pedir una declaratoria de un derecho, ¿sí? Es sinónimo de abuso del derecho. Porque, claro, abuso del derecho desnaturalizando una garantía jurisdiccional. Con ello, lo que estoy haciendo es salir de ese ámbito, sí, del objeto que tiene la acción de protección e irme hacia otro lugar con el objeto de poder llegar a cumplir, sí, la pretensión que tengo, pero obviamente saltándome dicha garantía. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final podríamos nosotros decir eh, dentro del artículo 41 también se refiere a la reparación de derechos o que más bien, perdón, que más bien podríamos nosotros proponer una garantía jurisdiccional, ¿sí?, en contra de las políticas públicas, ¿no? Porque el objeto de la acción de protección va por ahí también, ¿no? O sea, es decir, reparar cuando exista vulneración de derechos a través de las políticas públicas. Pero, claro, no podríamos nosotros ampliarnos a una gama mucho más amplia de lo que sería la política pública en el sentido estricto, ¿no? Es decir, ver si es que la planificación es correcta o incorrecta, por ejemplo, ¿sí? Eh, hay sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, no recuerdo ahora el número de una de las sentencias, sí, pero era muy interesante porque ahí establecía cuáles eran las circunstancias o bajo qué circunstancias la acción de protección procede en contra de políticas públicas, ¿no? Y era un caso de un desastre natural. No sé si es que alguien la recuerda por ahí, por favor me ayuda y le escribe en el chat, ¿no? Pero era muy interesante porque, claro, la Corte dice, bueno, a mí no, a mí como Corte no me corresponde determinar si la política pública que adoptó, en este caso el Ejecutivo, ¿sí?, es o no correcta, ¿sí? Lo que a nosotros en la justicia constitucional nos corresponde es determinar si es que la acción de protección procede o no contra políticas públicas, ¿sí? Pero cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. Miren, entonces hay una diferencia, ¿no? Entre buscar el tema de lo correcto o incorrecto de una política pública hacia la reparación de un derecho por la privación del ejercicio de un derecho constitucional o del goce de un derecho constitucional, ¿sí? Entonces esto es bastante interesante, ¿no? Porque el desarrollo de la jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido muy interesante y ha conllevado precisamente a que se vaya generando muchas situaciones que generan precisamente un, que generan un criterio más desarrollado que el que encontramos, por ejemplo, en la ley. Ahora,
haciendo nuevamente un paréntesis, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de los derechos constitucionales, pues tenemos que enfocarnos, como les dije anteriormente, en los derechos que pertenecen o que integran el bloque de constitucionalidad. Eh, sí, doctora, muchas gracias y saludos. Sí, la 515-20-JP/21. Muchas gracias. Entonces, en este contexto, es muy interesante no enfocarnos en el contexto del bloque de constitucionalidad. Claro, y es que a veces, por ejemplo, nosotros podríamos caer en el error de querer integrar todo, ¿sí?, lo que encontremos al bloque de constitucionalidad de 424, inciso segundo. Pero aquí hay un tema bastante interesante y que me gusta siempre conectarlo con una de mis líneas de investigación, que es el control constitucional, ¿sí? Por ejemplo, los jueces, ¿sí? Y hemos tenido algunos casos, ¿no?, sobre el tema del prevaricato y todo eso. Pero los jueces, por ejemplo, a través de acción de protección, pueden declarar derechos que no se encuentran en la Constitución, pero reconocer aquellos que se encuentran en instrumentos internacionales de derechos humanos. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque al final dicen, bueno, es que si es que no están en la Constitución, yo estaría declarando derechos, pero por el bloque de constitucionalidad yo los extraigo de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y los agrego al ordenamiento jurídico, ¿sí? Y a través del ordenamiento jurídico, pues obviamente yo lo que tengo es un grupo de derechos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el control constitucional, no? Porque el control de constitucionalidad está discutido, ¿sí? En Ecuador, en la práctica se dice, bueno, se hace una cosa, ¿sí? Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay una línea bastante interesante desde la primera conformación de la Corte Constitucional respecto a qué tipo de control constitucional existe en Ecuador y como sabemos todos, pues dicen que es el concentrado, ¿no? Por ahí en el 2019 salió la sentencia 11-18-CN/19 y dicen, bueno, hay en el párrafo, bueno, no recuerdo bien el párrafo, 290, si mal no recuerdo, pero decía que hay control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Sin embargo, solamente tenía 4 votos a favor, ¿no? Y uno concurrente. Y ese concurrente era en contra del tipo de control, por lo tanto no hay precedente respecto a un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en Ecuador. Más adelante, quien hizo el voto concurrente, ¿sí? En cambio dijo que sí hay control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, pero lo hizo en un voto concurrente también en la sentencia 1116. Pero bueno, así les explico brevemente, ¿sí? Es bastante interesante cómo se viene desarrollando, pero ojo, nunca se cerró ese candado abierto que dejó la Corte Constitucional en el caso SAT, ¿sí? La 11-18-19, a ver, 11-18-CN/19, ¿sí? Esa es la del matrimonio igualitario, de ponencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría. Pero bueno, regresando al tema, era que hay un candado abierto que dejó la Corte Constitucional, ¿no? Para saber qué hacemos a través de una acción de protección, ¿sí? Ustedes recordarán el caso Satia, ¿no? El caso de la niña que tenía dos mamás, una mamá biológica y la pareja de la mamá que tuvo unión de hecho y la querían reconocer como tal aquí. Tenían unión de hecho también no recuerdo si era Inglaterra, pero bueno, en términos generales Reino Unido, ¿ya? Entonces, el tema es que a la final, ustedes conocen el caso, se dio el tema del presidente y también se llamó la atención a a la Asamblea Nacional para que legislen en función de la doble filiación paterna y materna, etcétera, etcétera. Y ahí hay un tema bastante interesante, ¿sí? Si ustedes ven cuáles son las medidas de reparación que se dictan ahí, ¿sí? Entre otras cosas, encontramos que se le llama la atención a los servidores públicos del registro civil y se le llama la atención a los jueces que negaron la acción de protección. Pero preguntémonos algo. ¿Por qué los jueces tenían que aceptar la acción de protección en el caso SAT? ¿Sí? Recordemos que en Ecuador no existía doble filiación paterno-materna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los jueces? Una interpretación, ¿sí? No solamente a la luz de la Constitución, sino como lo hizo la Corte Constitucional en ese caso, a la luz también de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, ¿sí? Entonces, más o menos como dice interpretación convencional, una interpretación dinámica o evolutiva también, ¿verdad? Pero podríamos hablar de una interpretación sistemática a partir del bloque de constitucionalidad también, ¿no? Pero el tema es ese, que les llama la atención a los jueces porque dicen que ellos tenían que haber tutelado, porque le vulneraron derechos a Satia por no haberle dado la identidad. Pero también lo que me llama la atención, ¿sí? En ese caso, Satia, es que a la final
lo que hace es llamar la atención también a autoridades públicas no judiciales, porque ellos le dejaron sin identidad a Satia. Entonces, hago todo este análisis, ¿sí? Porque ¿a qué están incentivando con esa sentencia? Que no se ha cerrado porque no se ha ratificado nuevamente que existe control concentrado de constitucionalidad. Hay discusión, hay bastante debate en la Corte Constitucional, ¿sí? La última es del 2014. En el 2018 comenzó a darse todo ese champú, ¿no? Caso Satia, y también existía otro caso, la 148, donde también se hicieron, 148, si mal no recuerdo, es la del prevaricato de los jueces, ¿no? Y perdón, que los jueces no prevarican cuando conocen garantías jurisdiccionales, que después ya hubo un criterio más ampliado en una sentencia posterior. Pero noten algo, no se ha cerrado eso lo que dijeron en el caso Satia, y a la final están invitando a que los jueces de instancia, al conocer una acción de protección, hagan un mecanismo de reparación en función de un bloque de constitucionalidad, ¿sí? Lo cual nos lleva a hacer un ejercicio de interpretación a partir del principio, perdón, reconocido en el artículo 11.3, 416, perdón, 417, 426, conocido como el principio de aplicación directa e inmediata de los de los derechos constitucionales y reconocidos en instrumentos internacionales de convención, perdón, reconocidos en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Sí? Es más, si no hay norma, pues tienen que buscarla. ¿Sí? No podemos hablar de anomias en un Estado constitucional de derechos, dice la Corte. El juez, en función del 11.3, penúltimo inciso, pues tiene que desarrollar, ¿sí?, una interpretación en función del bloque de constitucionalidad. Y miren lo importante que es, porque al final el objeto va hacia allá, ¿sí?, el objeto de la acción de protección. Porque no estarían desnaturalizando jueces o quienes proponemos acciones de protección, no estaríamos desnaturalizando cuando pedimos la reparación de un derecho que se encuentra reconocido en un instrumento internacional, ¿sí? Al contrario, con el caso Satia, como les había mencionado, pues con ese caso, pues los jueces tienen una certeza de que lo que le dice la Corte Constitucional es que tienen que aplicar también los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque no se puede ser injusticiable un derecho. Es decir, todos los derechos son justiciables, dice el 11.3 de la Constitución. Y en ese contexto, entonces, el objeto de la acción de protección va reforzado en función también del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Y a partir de un control difuso de constitucionalidad, ¿sí? Esto último es un criterio que tengo y que lo he venido debatiendo a partir, obviamente, de criterios doctrinarios y también desde el desarrollo jurisprudencial. Eso en cuanto al objeto. Ahora, si nosotros nos fijamos en el artículo 40, ¿verdad?, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, del mismo objeto podemos extraer cuáles son los tres requisitos de una acción de protección, por ejemplo. En este caso, ustedes saben que para poder pedir la reparación de algo, ya sabemos, pues estamos clarísimos, ¿no?, que el objeto de la acción de protección es la reparación. Y por eso les decía, a manera solamente de reflexión, no debería ser denominada acción de protección, sino acción de reparación, porque en realidad no me protege de nada, más bien me repara cuando debían haberme protegido los garantes primarios. Entonces, el primer requisito es la vulneración de un derecho. Entonces, debe existir la vulneración de un derecho. Si no existe la vulneración de derecho, entonces, ¿qué nos van a reparar? Van a decir, ¿verdad? Y en este contexto, entonces, es muy importante poder identificar qué es, ¿sí? ¿Qué o cuál es el derecho vulnerado? Y claro, siempre que existe un derecho vulnerado, va a existir otro derecho vulnerado porque los derechos están concatenados, ¿no? La vulneración de uno produce la vulneración de otro. Y en ese contexto, pues es importante también identificar del mismo concepto o el objeto y de la naturaleza a la cual ya nos referimos anteriormente, pues que la acción de protección tiene como segundo requisito que la vulneración del derecho provenga de una autoridad pública no judicial, ¿no? Y por autoridad pública no judicial, ¿me estaré refiriendo también a los fiscales? ¿O es que yo no puedo proponer una acción de protección en contra de fiscales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría o no podría? Sí podría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fiscales no son autoridades judiciales, ¿verdad? Es decir, pertenecen a la función judicial, pero no son autoridades judiciales, porque las únicas autoridades judiciales son los jueces, ¿verdad? Ahora, por ahí también podríamos hablar de las jurisdicciones.
Por ejemplo, claro, es un órgano autónomo de la función judicial, igual que la notaría, igual que la Defensoría Pública, entre otros. Pero, por ejemplo, la Corte Constitucional en la sentencia 068-18-EP, no es EP, guión 18-CEP, CC, ya se refirió a que los actos de los fiscales son actos de carácter prejurisdiccional, por lo tanto no están en la potestad de emitir decisiones judiciales. ¿Sí? Entonces, en ese contexto sí podríamos proponer acciones de protección, pero recordando siempre que no exista otra vía idónea o adecuada para proponer. ¿Ok? Entonces, es bastante interesante este tema porque a la final en el artículo 41, ¿sí? Podríamos nosotros identificar en contra de quienes nomás podríamos proponer, ¿no? Y entre ellos también está, por ejemplo, la proposición en contra de particulares, ¿no? Por no dar tiempo, no me voy a detener mucho, ¿sí? En desarrollar todo esto, pero sí les invito a ver la guía, ¿sí? Y también a, bueno, la doctora, a quien admiro mucho hace un momento, y nos dio el número de la sentencia, ¿sí? Pero también se podría ir revisando algunos libros que la doctora ha ido generando, pues precisamente para dar a conocer y difundir un poco más el tema de la doctora Verónica, para difundir un poco más el tema de la jurisprudencia, los precedentes que se han ido sentando en Ecuador. Es magnífico. Felicitaciones, doctor. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Cómo se viene desarrollando en contra de particulares. ¿Cómo podríamos proponer, por ejemplo, cuando existen eh, personas prestando servicios públicos, ¿sí? Pero que sean impropios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre no solamente de servicios públicos propios o impropios, pero hablando en términos generales, por ejemplo, podríamos demandar a Movistar porque nos está llamando a cada rato o existen vías ordinarias más idóneas o adecuadas. Podríamos nosotros también referirnos a otros sistemas, por ejemplo, y esto es bastante interesante, ¿no? Los bancos, ¿no? Que constantemente nos están diciendo que somos afortunados ganadores de un concurso en el cual nos van a acreditar $14,000 y tal, o que tenemos un préstamo aprobado por $14,000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí hay que ir diferenciando bien sobre el tema también de la información pública, ¿no? Lastimosamente, hace 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, se acaba de eliminar algo que para mí era una garantía jurisdiccional por las características, naturaleza y objeto que tenía la desclasificación de la información pública, pero era bastante interesante porque a partir de eso generaban, y yo entiendo que lo van a ver muy bien más adelante, ¿sí? Generaban una permisibilidad de control difuso de constitucionalidad a través del acceso a la información pública. Eran 3 sentencias de la desclasificación de la información pública y es bastante interesante, ¿no? Como lo que para mí era una garantía jurisdiccional, ¿sí? Fue eliminada por la Asamblea Nacional con la reforma. Bueno, quiero llegar a que siempre hay que delimitar, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? ¿Qué derecho voy a reclamar? Si quiero reclamar el derecho a la autodeterminación de la información, pues no voy a aplicar una acción de protección. Tendría que buscar otra garantía jurisdiccional. Ah, pero doctor, usted hace un rato nos dijo que tendríamos que ver si no existe otra, ¿sí? Otra vía en otra materia, perdón, que no exista otra vía como la ordinaria en la cual se pueda reparar. Sí, pero también tenemos que ver que no exista otra vía en materia constitucional, ¿sí? Porque, por ejemplo, el artículo 39 amplía un poco más y dice que no puedo proponer una acción de protección cuando, por ejemplo, la acción de habeas data, acceso a la información pública o el habeas corpus, etcétera, son las vías idóneas o adecuadas. Entonces, eso también es objeto de desnaturalización de la garantía jurisdiccional. El tercer requisito, sí, es de que no exista otra vía, algo que es muy similar a lo que se dice en el artículo 42 respecto a una de las causales de improcedencia. Y en el artículo 42 quiero detenerme un momento porque aquí hay una sentencia muy importante que a veces no sé si es que algunos jueces la han leído, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también litigo en algunos casos constitucionales o solo en materia constitucional, pero me he llevado siempre la sorpresa que a veces los jueces declaran la improcedencia de la acción a través de autodecalificación, ¿sí? O en su defecto, en alguna ocasión era algo chistoso porque ya me emocioné así de entrada, ¿no? Pero obviamente sabía que estaba mal, que utilizaron mal el término. Me dicen en el auto de calificación que es procedente, ¿sí? La acción de protección, ¿sí? Y que en consecuencia convocan audiencia. Aquí hay dos términos bastante interesantes, ¿no? Lo que conocemos como admisión y lo que conocemos como procedencia. Claro,
La sentencia 102-13-CC es muy interesante y es muy importante y se mantiene, ¿no?, en esta línea jurisprudencial que ha creado la Corte Constitucional, al señalar que el artículo 42, pese a que dice causales de procedencia, no debemos leerlas como solamente causales de procedencia, porque al final ahí encontramos inmersas causales de inadmisión, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se fijan, del 1 al 5, ¿sí?, del artículo 42, encontramos solamente causales de improcedencia. Las 6 y las 7 son causales de inadmisión, pero ¿cuál es la diferencia entre improcedencia e inadmisión? Que la improcedencia va a ser dictada en sentencia, mientras que la inadmisión en auto de calificación, porque en el auto de calificación solamente voy a ver si cumple con requisitos, nada más, ¿verdad? O si no incurre en una de las causales, que son clarísimas, ¿no? Como por ejemplo que no, la acción de protección no esté propuesta en contra de una autoridad judicial, se me ocurre, ¿sí? O en su defecto, que no esté propuesta en contra de una resolución del Consejo Nacional Electoral y que se pueda impugnar ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Y ahí quedaba cierta duda, recuerdo que se conversaba hace muchos años sobre eso y decía, ah, bueno, entonces después que salga la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, puedo proponer una acción de protección porque me dice, solo está impedido el Consejo Nacional Electoral, pero no me dice que está impedido el Tribunal Contencioso Electoral. Y claro, ahí lo que se decía era, no, no, es que, a ver, ratito, el Tribunal Contencioso Electoral tiene o no tiene autoridad judicial. Pues sí, entonces, consecuentemente, al tener también jurisdicción, estamos hablando de que no podría proponerse una acción de protección. Y es por eso que la Corte ha sido enfática de decir que no puede proponerse una acción de protección en contra de las decisiones o las sentencias, en este caso, de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Claro, entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Y así, por ejemplo, y es que encontramos muchas cosas también en las sentencias de la Corte Constitucional, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto el tema de que ha ido desarrollando también límites respecto a la procedencia, no, miento, del legitimado pasivo de la acción de protección. Y en el caso de los medicamentos y tratamientos, pues es clarísima que la misma Corte ya ha establecido quiénes son los legitimados pasivos y en contra de quiénes podríamos proponer. Y ahí se cierra un círculo, ¿sí?, de lo que conocíamos como inversión de la carga de la prueba. Claro, entonces, cuando nosotros veíamos en la Constitución, el artículo 86, veíamos que en las garantías jurisdiccionales se iba a invertir la carga de la prueba, ¿no? Es decir, que quien, ya no el que demanda debe probar, sino el demandado es el que debe probar. En este caso, el accionante no prueba, el accionado es quien prueba que no existió vulneración de derechos. Pero claro, viene este tema de la sentencia de medicamentos y tratamientos y dice, bueno, a la final ya no podríamos nosotros decir que hay inversión de la carga de la prueba. En todo caso, el accionante es quien tiene que probar que a la final requiere del tratamiento. Y por ahí guarda su lógica, ¿no? Y aquí hay un criterio bastante interesante de un amicus de la doctora María Belén Mena, ¿sí? Ella es médica, si mal no recuerdo, trabaja en la central, y es bastante interesante cómo vienen manejando ellos un estudio de derecho y salud. Sí, bueno, es una red de investigación, derecho y salud. Y en esta red de investigación se ve más o menos cómo se ha ido desarrollando el tema de las acciones de protección a través perdón, que a través de las acciones de protección se han ido adquiriendo medicamentos que incluso en Europa ya han sido descartados. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Porque a veces nosotros, claro, y como abogados lo que pretendemos es siempre ganar, ganar y ganar, pero no nos fijamos en ciertos detalles, como por ejemplo, si es que ese medicamento todavía podría salvarle la vida o no, o cuánto cuesta ese medicamento, o si es que existe un medicamento, no sé, alterno que podría llevar a una persona a una estabilidad igual o similar. Pero claro, siempre nos fijamos en lo que nos pide el cliente y a veces no hacemos un análisis, ¿no? Eso como mea culpa como abogado litigante. Y entonces a la final no hacemos ese mea culpa, no hacemos un análisis, no hacemos una investigación sobre qué medicamentos efectivamente que requiere y con cuál no estaríamos afectando a los de otros. Porque recuerden, hay listas también, hay listados de personas que se encuentran a la espera de medicamentos, pero claro, yo a través de una acción de protección quiero adelantarme cronológicamente a esas personas y, consecuencia, podría también estar vulnerando el derecho de otras personas. ¿Sí? Algo también porque tenemos corto el tiempo, ¿sí? Es algo importante que encontré, ¿sí?, de una acción de protección que me pareció que podría servirles. Bueno, se propuso una acción de protección, ¿sí? Y en esto no sé
qué opinan ustedes, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando nosotros hablamos del artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y se refieren a terceros interesados, y dentro de los terceros interesados encontramos a la amicus curiae y al tercero coadyuvante, llamémoslo así, ¿sí? Al coadyuvante. Entonces, en ese contexto, ellos no son parte procesal porque no han sido accionados. Claro, pero el tercero sí tiene interés sobre la causa. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tal si es que, por ejemplo, yo tengo una acción de protección, gano en primera instancia, pero el tercero coadyuvante dice que apela a la decisión, no apeló el accionado, sino apela el tercero coadyuvante. El tercero coadyuvante apela en la decisión, va a la sala y en la sala ratifican la sentencia. Ese tercero coadyuvante podría proponer una extraordinaria de protección, por ejemplo, porque a decir de él se le vulneró derechos por parte de autoridades judiciales. ¿Sí? Y pues desde la ley orgánica, pues no, porque no es parte procesal, ¿no? Pero encontré una sentencia, eh, solo por favor, aquí está, ya. Es la sentencia 372-23-EP/24, ¿sí? En la que el accionante de la extraordinaria de protección es el tercero interesado. Les repito, la 372-23-EP/24. Claro, y aquí, entre otras cosas, se refiere al Iura Nubis y cosas así. Y hablan de la desnaturalización de la acción de protección cuando se demanda la vulneración de derechos de una pluralidad de sujetos. Recuerden que es el caso del superintendente, ¿sí? De ahí propuso una acción de protección, una persona que estaba concursando, pero a nombre de todo el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Y claro, pues ahí no hay determinación de quiénes son los vulnerados, ¿no? Porque puede ser que para la doctora María Quintanilla no exista vulneración del derecho, tal vez para el doctor Javier sí, pero la doctora Diana tampoco, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, pues no hay una determinación, ¿no? Y la Corte dice que al realizarse una declaración de vulneración de derechos de manera abstracta e indeterminada, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y se desnaturaliza la acción de protección. Y concedieron la extraordinaria de protección. Pero quien propuso la extraordinaria de protección fue un tercero coadyuvante, ¿sí? Entonces, desde ahí, entonces podríamos entender que un tercero coadyuvante, ¿sí? Es que un tercero coadyuvante es también parte procesal y que por lo tanto podría llegar a proponer la extraordinaria de protección o interponer recursos horizontales o verticales, horizontales como el de apreciación o aclaración o verticales como el de apelación. Miren, entonces por ahí también deja un precedente, ¿no? Tercero coadyuvante, parte procesal. Desde mi punto de vista, no debería ser así, pero bueno, hay que respetar, bueno, en este caso el criterio de la Corte, sin que eso no amerite un debate, ¿no? Obviamente, con todo el respeto. Ahora bien, eh, ¿cuál es el procedimiento de la acción de protección? Es sencillo, ¿no? Se sortea la sentencia, perdón, se sortea la demanda, disculparán yo de noche también, eh, se sortea la demanda, ¿sí? Recae donde un juez, este juez puede, o sea, a través del auto de calificación, puede conocer, como hablábamos en un inicio, sobre admitir o no la medida cautelar, ¿sí? La solicitud de medida cautelar, porque puede ser conjunta, y si es que no hay una solicitud de medida cautelar, pues obviamente podría fijar fecha y hora para una audiencia, sin perjuicio de que mande aclarar o completar, ¿no? También va a pedir que se avise, se anuncien todas las pruebas con las cuales se va a participar en la audiencia. Entre otras cosas, se puede también pedirle al juez que lo haga por Zoom, ¿no? O por algún medio telemático, una videoaudiencia. Algo muy importante, ¿sí? Es el tema de la igualdad de armas dentro de la audiencia. Y esto es algo que poco se discute, pero que causa mucho daño y eso lo percibimos quienes, por ejemplo, somos abogados accionantes. Ustedes saben que es muy común, ¿no? Que bueno, siguiendo las reglas del artículo 14, se dé la primera intervención al accionante hasta 20 minutos, luego al accionado hasta 20 minutos, luego réplica, luego dúplica y luego la última intervención por parte del accionante, ¿verdad? Pero recuerden, si tenemos nosotros al accionante, por poner un ejemplo, ¿no? Y disculpa si hay alguien del ministerio, pero solo es por un ejemplo. El Ministerio de Educación está accionado. Tenemos al accionado Ministerio de Educación, pero también va a ir la Procuraduría General del Estado, pese a que sabemos que no es obligatoria su participación si es que ya tiene representación legal o jurídica la parte accionada, ¿no? Pero bueno, también va.
Y por último, un tercero coadyuvante, pongámoslo ahí. Estamos hablando de que está el accionante, ¿sí? En contra de tres. Y por lo general, ahí se rompe la igualdad de armas. Porque resulta que los jueces, en todos los procesos en los que yo he participado como abogado o patrocinador del accionante, les dan 20 minutos al ministerio, 20 minutos a la procuraduría y 20 minutos al tercero coadyuvante. Y en la réplica yo tengo 10 minutos para debatir, ¿sí? O para replicar, perdón, sí, para replicar todo lo que dijeron en una hora. En cambio, ellos tienen 10 minutos cada uno, ¿sí? Estamos hablando de 30 minutos, tendría 10 minutos cada uno, ¿sí? Para replicar para duplicar lo que yo dije en la réplica. Entonces, ¿hay igualdad de armas ahí? Pregunto, los accionados nunca llevan, ¿sí? Nunca llevan la prueba o no la presentan antes de la audiencia. Consecuentemente, los accionantes no conocemos la prueba, ¿sí? Porque a veces suelen sacar algunas otras cosas que no se han pedido, ¿sí? O que no se han mencionado dentro de la demanda. Pero a veces llevan 40, perdón, 40, llevan cuatro carpetas, ¿sí? Y hasta revisar. Los jueces en muchos casos ni siquiera desean suspender la audiencia, dan 10 minutos para revisar todos esos documentos. Y encima tenemos que replicar en 10 minutos lo que dijeron otros tres. ¿Sí? Es bastante importante ir repensando este tema de, 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 de la igualdad de armas en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Porque a la final nosotros no tenemos eso en la vida real. Lo que debería hacer el juez en todo caso es que, bueno, si van a armar una sola defensa, entonces entre los dos tienen 20 minutos y se acabó. Estaríamos hablando de igualdad de armas, no estaríamos quitándole a los accionados, ¿sí? Entre comillas, todo el, eh, toda esa, no estaríamos agrediéndoles en el principio de contradicción, por ejemplo, ¿sí? O en su defecto, no estaríamos limitando su tiempo, porque se entiende que tendrían el mismo tiempo accionante y accionado, ¿sí? Es muy compleja esa situación, más aún cuando llevan pruebas muy extensas, como les digo, ¿sí? Tuve un caso, por ejemplo, en el que el 28 de junio, sí, este es un caso muy poco sonado, pero bastante complejo, ¿sí? Porque aquí, en este caso estamos hablando de la máxima autoridad de una institución pública, ¿sí? A la cual solamente se puede llegar por concurso público de mérito y oposición y veeduría ciudadana. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Se propuso la acción de protección al día siguiente notificado el, el accionante, ¿sí? Con la resolución de X función del Estado, perdón, de X órgano del Estado. Me imagino, ya lo saben, ¿no? ¿Quién es el órgano encargado de estos concursos? Pero a la final, después de un año, recién se tiene la sentencia de apelación. Y recién, el 28 de enero, la jueza dictó sentencia. Pero hay una situación jurídica consolidada, mal concebida, mal conceptualizada en Ecuador o mal interpretada que ha generado que lo ilícito se genere o se convierta en lícito. Y esas situaciones jurídicas consolidadas, ¿sí? Hay que repensarlas. Porque no puedo decir que por salvar la institucionalidad del país, porque ya está aquí cerca de un año, ¿sí? Tiene que continuar en el cargo quien fue descalificado por una comisión. ¿Y qué pasó con el ganador del concurso? La persona que se esforzó para llegar a ese concurso. La sentencia es una forma de reparación en sí misma, le dijeron. Ah, ya, muchas gracias, me repararon el derecho entonces con eso. No se trata de eso, hay que repensar también el tema de las medidas. Pero también quería traer esto a colación porque a veces lo que se dice en la ley no se cumple. Y muchos me dirán, ah, es que doctor, el tema de la temporalidad, de los plazos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional son muy cortos y esto genera precisamente que pueda existir una justificación en lo que se ha concebido como plazo razonable, ¿no? Y que una de las justificaciones sea la excesiva carga procesal dentro de las judicaturas. Entonces, eso también trae como corolario que una acción de protección en un caso tan importante a nivel institucional, pues se haya demorado un año para resolverse en apelación y más de 6 meses para resolverse en primera instancia. ¿En dónde encontramos en dónde, en ese caso, y en algunos casos que me imagino que tal vez ustedes tuvieron,
¿En dónde encontramos las características de las garantías jurisdiccionales? Eso, que sean rápidas, sencillas, eficaces, inmediatas, que sean céleres, dicen. Pero, o sea, al final, ¿en dónde encontramos eso? Se va perdiendo y se va desgastando. Y se desgastan precisamente porque las actuaciones judiciales están, no en todos los casos, en pocos casos, ¿sí? Pero están tendiendo de ciertas situaciones políticas. Y eso es lo que está desnaturalizando la garantía jurisdiccional también de acción de protección. La acción de protección, si nosotros vemos en función del artículo 14, cuando nos referimos y por eso entramos a estos temas, no se está cumpliendo como tal. Es más, los jueces ante la duda no arman comisiones, por ejemplo, lo cual está en el artículo 14. ¿Sí? O en su defecto, hablan ya del desistimiento tácito solamente porque la persona no pudo llegar a la audiencia. Pero el mismo 14, en la última parte, dice, siempre y cuando sea necesario su comparecencia. Entonces hay varias situaciones, ¿no? Que al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se le ha ido limitando, pero no a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino a partir de las actuaciones procesales que se vienen desarrollando día a día en el ejercicio de la abogacía. Y eso es lo que tendríamos que corregir, ¿no? Tendríamos que ir corrigiendo poco a poco también algunas situaciones de abuso del derecho, ¿sí? ¿Qué pasa con estos temas del derecho que tiene el Estado a la repetición, ¿no? 11.9, inciso segundo, tercero de la Constitución. Tiene un derecho el Estado, pero ¿y qué ha pasado? Procesalmente no es viable, dice. Pero ¿y qué hemos hecho entonces para hacerlo procesalmente viable? Porque a la final, si ustedes se fijan, en la mayoría de garantías jurisdiccionales conocidas como acción de protección, en este caso se ha mandado a reparar económicamente y quienes han reparado han sido las autoridades locales, ¿sí? Pero las autoridades locales continúan con la vulneración del derecho. ¿Ustedes creen que tal vez con estas medidas de reparación, con esta acción de repetición, no podría ir cesando un poco estos actos de corrupción que se vienen dando? Porque a la final, claro, no en todos los casos, pero sí en muchos, cada vez que existe un cambio de gobierno, tengo que sacar un montón de gente porque tengo que ingresar a la que me apoyó en campaña, ¿sí? Claro, les vulnero derechos, pero tengo que cumplir con la cuota política. Entonces, claro, pero ¿quién a la final paga la reparación de los derechos de estas personas? Es el pueblo. Claro, y como ellos no gastan, ¿verdad? Entonces, a la final, ¿qué es lo que pasa? Continúan con la serie de vulneración de derechos. Entonces, vendría a ser como que una especie de garantía de no repetición, ¿no? Este tema de que se venga a reparar los derechos, en este caso, la reparación económica provenga precisamente de los bolsillos de quienes vulneraron los derechos a través de estas acciones de repetición. Pero ¿qué hemos hecho para que sea procesalmente viable? Esa es otra de las cosas, ¿no? Para ir finalizando ya, el tema de la audiencia, como ustedes saben, ¿verdad? Termina con la sentencia que se dicta ahí. Y ojo, yo no recuerdo alguna sentencia, si alguien lo sabe, por favor, me lo dice, pero yo no recuerdo ninguna sentencia de la Corte Constitucional que diga que los jueces pueden suspender la audiencia para dictar sentencia. Lo que sí recuerdo es que los jueces pueden suspender para recabar pruebas, solicitar prueba o conformar comisiones, pero para dictar sentencia no. Y lo que la mayor parte del tiempo se viene realizando es precisamente este tema relacionado a la suspensión de la audiencia para dictar sentencia. O en su defecto, no sé si les ha pasado, pero ya llegan con la sentencia escrita en un cuaderno. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos hacen litigar? ¿Para qué nos hacen pasar el tiempo si ya la tienen escrita? Ah, para cumplir con las formalidades del caso. Bueno, ya, gracias. Pero el tema está en que hay que tomar con seriedad los derechos, ¿no? Diría Ronald Working. Y es muy interesante, ¿no? Que nuestras garantías jurisdiccionales, porque incluso tenemos una garantía jurisdiccional que estoy seguro que van a ver más adelante, ¿sí? Es la única en Latinoamérica. Y hablo de la acción por incumplimiento en la dimensión utilitaria de hacer cumplir las sentencias, informes y resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos cuando tienen la obligación de hacer o no hacer, que sean claras, expresas y exigibles, previo reclamo. Es la única. Nosotros tenemos garantías jurisdiccionales. La acción de protección es una garantía jurisdiccional formidable. Hay muchas personas que incluso al habeas corpus dicen, no, el habeas corpus no sirve para nada. No, no, ratito, no es que el habeas corpus no sirva para nada. El habeas corpus sirve de muchísimo. En cualquier momento nos puede tocar a nosotros, ¿no? Pero sirve mucho, pero quienes son los encargados de darle vida al habeas corpus son las que la dañan. Por ejemplo, cuando desnaturalizan los abogados o los jueces u otras personas, ¿no? Entonces, ese es el problema. A las garantías hay que ayudarles. La acción de protección es una garantía jurisdiccional muy importante, sí, que tenemos al alcance,
tiene sus límites, tiene sus discusiones, ¿sí? Pero esta garantía jurisdiccional no puede quedar como un saludo a la bandera, perdón la expresión, ¿sí? Debería ser analizada por parte de los jueces y deberían identificarla precisamente a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y no con sentencias que incluso han sufrido overruling, ¿sí? Es decir, han cambiado en su precedente, porque siguen citando sentencias 2011, 2012, ¿sí? Esas son, creo que es un formato, no sé, pero a la final siguen citando esas sentencias y no se actualizan a las sentencias que al menos, por ejemplo, la última conformación y sus renovaciones ha ido generando. Estemos o no de acuerdo, ¿no? Pero que ha ido generando, pero que esa es la norma. Y ahí encontramos precisamente la aplicación de la garantía jurisdiccional conocida como acción de protección. Bueno, en honor al tiempo de ustedes también, pues agradezco la paciencia y como les dije, voy a desarrollar unas diapos. Tuve un problema al regresar de Guayaquil hoy en la mañana y, y a través de Latin Juris, pues se les podría hacer llegar estas diapositivas. ¿Sí? Ha sido un gustazo y quedo atento a cualquier situación. Muchísimas gracias, estimado doctor Camilo. Por honor al tiempo, tenemos algunas preguntas en redes sociales. Puntualmente le voy a hacer dos. ¿Sí? A ver, el señor José Marco Cajamarca Aguirre menciona, ¿se podrá proponer una acción de protección reclamando vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y tipicidad al no liquidar una indemnización por compensación por tiempo de trabajo de acuerdo al mandato constituyente 2 y contrato colectivo pese que está aprobado por la autoridad ejecutiva administrativa por un lapso de 38 años de servicios ininterrumpidamente? Y partamos de algo, ¿no? Los mandatos constituyentes tienen rango jerárquico de ley orgánica, ¿no? Lo ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, en las últimas sentencias, en la 23-17-IN/20, ¿sí? Inicialmente lo hizo en la 009-10-SIN-CC, la 001-10-SAN-CC, ¿no? Entonces, a ver, estoy queriendo reclamar la vulneración al debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica también creo que escuché, ¿no? Pero recuerden que esos son derechos procesales, ¿no? Consecuentemente, su vulneración se da por parte de un juez, se da dentro de un proceso. En consecuencia, estoy hablando de que estaría demandando a una autoridad judicial, lo que habíamos dicho. No podría yo demandar a una autoridad pública judicial. Yo tengo que demandar a través de la acción de protección autoridades públicas no judiciales. Pero para demandar a una autoridad pública judicial como un juez tengo la acción extraordinaria de protección, ¿no? Entonces, pero ya, muy aparte de todo eso, primero tendría que ir por la vía ordinaria. No podría saltarme la vía ordinaria, salvo que ésta sea ineficaz o inadecuada, ¿ok? Entonces tendría que medir también cuál es el parámetro de ineficaz perdón, inadecuada, ¿sí? Y en función de eso poder desarrollar. Por ejemplo, hay algunos estudios que han ido dirigidos en función de cuál es el tiempo que se demora el Tribunal Contencioso Electoral para resolver un proceso de una acción subjetiva, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos audiencias, ¿sí? Que están programadas para el próximo año. Entonces, hay que ir midiendo también en función de la temporalidad de estos procesos, cómo se van desarrollando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, no podría irme por acción de protección, tendría que ver la extraordinaria protección. Muchas gracias, doctor. Tenemos la pregunta de nuestra estudiante Cintia Andino. A ver, ¿qué pasa en una acción de protección cuando la jueza, en la declaración testimonial, no la toma bajo juramento y el testigo da un falso testimonio? Es decir, miente y esto distorsiona la decisión al no declarar la vulneración de un derecho por ese falso testimonio. Eso nos pasó en un caso que demandamos al Ministerio de Educación y un colegio privado. Pero Ambos solo la requerían. primera parte, ¿me puedes repetir? Se entrecortó. A ver. ¿Qué pasa en una acción de protección cuando la jueza en la declaración testimonial no la toma bajo juramento y el testigo da un falso testimonio? Es decir, miente y esto distorsiona la decisión al no declarar la vulneración de un derecho por ese falso testimonio. Interesante, interesante, súper interesante, porque la final dice que no hay declaración, ¿verdad?
O sea, Así es. o sea, declaró, pero no bajo juramento. O sea, la jueza se olvidó de tomar el juramento. Sí. Eso es lo que dice. Ya, bueno, sabemos entonces que no entra en delito, pero a ver, no soy experto, sí, en materia penal, sí, hago algunos análisis sobre temas penales, pero si mal no recuerdo, un tipo penal en función de esto, que induce error a la autoridad judicial, algo así es. Podría identificarse, no sé, algún tipo penal en función de eso. Fraude procesal. Muy bien, doctor Marco, muchas gracias. Me ha salvado de la pregunta. Entonces, claro, podríamos hablar de fraude procesal, ¿sí? Pero entonces ahí tendríamos que ver cuál es el supuesto de hecho, ¿sí? Y la consecuencia jurídica. Es decir, cómo está configurada la regla dentro del tipo penal. Porque, claro, puede ser que, como les dije, no soy experto en la materia, pero podría irse por esa vía del fraude procesal. Porque, claro, perjurio no podríamos decirlo porque no estuvo bajo juramento, ¿no? Entonces, no sé, doctora, y discúlpeme no poder ayudarle más en eso, pero no sé si es que tal vez apelaron la sentencia, ¿sí? Y cuál fue la respuesta a esa sentencia. Se pudo proponer también una extraordinaria protección, no sé si es que el caso fue seleccionado para el desarrollo de jurisprudencia a través del artículo 25, siempre y cuando cumpla los requisitos del numeral 4 del mismo. Sí, doctora Cintia. Está levantando la mano, doctor. Sí, sí, doctor, gracias. Buenas noches. Sí, nosotros presentamos una acción de protección en el caso de un niño con autismo que fue discriminado por varios colegios. Presentamos contra el Ministerio de Educación y un colegio particular. Se concedió parcialmente la demanda, hubo apelación, la Corte Provincial confirmó la sentencia de primera instancia, se presentó una acción extraordinaria de protección y se admitió a trámite. Eso, pero en el Ah, caso perfecto. de, sí, eso es el caso de un niño con discapacidad que fue discriminado para el acceso a la educación. Ah, interesante, doctora. Sí, es que, bueno, si bien es cierto, en materia constitucional hablamos de la flexibilidad probatoria, hablamos de que, por ejemplo, ustedes saben, en materia constitucional, hasta una copia certificada sirve, contrario en otras materias, como por ejemplo en materia penal, no podríamos admitir como elemento de convicción y después justificarlo como prueba, una copia simple, ¿no? Pero en materia constitucional sí hay algunas cosas que podrían irse puliendo, ¿no? Respecto a la prueba. Y claro, recuerde que la prueba sirve siempre y cuando no sea contraria a la Constitución, es decir, tiene parámetros también de valoración, que en muchos casos pudieron o no pudieron ser observados por los jueces, como en el caso que usted me comenta, ¿sí? Al hablar de que declaró sin juramento, pues estamos hablando de un vicio sustancial dentro del desarrollo probatorio del proceso. Entonces es bastante interesante el caso, no lo había conocido. Más bien si nos comparte el número de causa para darle seguimiento, doctor. Claro, con mucho gusto. El tema es cómo se prueba el falso testimonio, porque es la palabra de uno contra el otro. ¿Cómo se prueba el falso testimonio? Ese también era otra de los cuestionamientos. También presentamos otra acción de protección en el caso de otro niño también con autismo. En este caso, otra jueza, ella sí realizó la toma de los testimonios bajo juramento. Ujú, claro, sí, sí, Pero el tema no, es pues debería ser cómo se bajo juramento. prueba, cómo se prueba el falso testimonio. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 la escuchamos, doctor. Ya, Eso era todo, muchísimas claro. gracias. Ya les voy a compartir más que todo el número de la acción extraordinaria de protección para que puedan seguir, porque es la primera vez que la Corte Constitucional va a resolver sobre un caso de autismo y discriminación escolar, porque hasta la fecha la Corte no se ha pronunciado sobre el desarrollo de los derechos de este grupo de atención prioritaria, y tanto en primera como segunda instancia hubieron bastantes falencias, obviamente vulneración de derechos procesales, constitucionales. La jueza también determinó la conformación de una comisión, no para recabar pruebas, sino para crear prueba que parte ya estaba en el expediente, como ser el certificado de discapacidad del niño. Entonces hubo una revictimización,
toda la fiscalización iba contra el niño, que era la víctima, en cambio para los demandados nada. Mm. Sí, sí, súper interesante el caso, doctora. Muchas gracias, doctor. No, a usted, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Camilo, por su muy buena ponencia. Estamos muy agradecidos desde Latin Juris y también muy agradecidos con todos los estudiantes que participaron el día de hoy. Que tengan una buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, que pasen muy bien.